Habiendo revisado esta clasificación de figuras retóricas, ahora vamos a analizar algunas de las más importantes. La primera de ellas es la anáfora, que es aquella que consiste en repetir una misma palabra o grupo de palabras al inicio de dos o más cláusulas. En el que es sin duda uno de los discursos más famosos del siglo XX, encontramos diversidad de anáforas. La más famosa de ellas probablemente es aquella que dice así: sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. La epífora o epístrofe funciona de forma muy parecida a la anáfora, pero al revés. En este caso, la repetición de una palabra o de diversas palabras se produce al final de 2 o más cláusulas. En un discurso en contra de la violencia de género, decía José Saramago, Premio Nobel de Literatura: el problema es de los hombres, del egoísmo de los hombres, del enfermizo sentimiento posesivo de los hombres, de la bajeza de los hombres, de esa miserable cobardía que los autoriza a usar la fuerza bruta contra un ser más débil físicamente y al que antes se le ha reducido la capacidad de resistencia moral. Gandhi utilizó en una de sus campañas políticas el siguiente cartel: leer güey incrementa güey tu vocabulario güey. El símil es aquella figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra, para dar idea eficaz y viva de una de ellas. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Empty your mind, be formless, shapeless, like water, like water, like water, like water, like water. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Water can flow or it can crash. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Be water, my friend. Running water never goes stale, so you gotta just keep on flowing, keep on. So you gotta just keep on. So you gotta just keep on flowing. You have to train. You have to keep your reflexes so that when you want it, it's there. When you want to move, you're moving. I mean, you gotta put the whole hip into it. Snap, snap, become one with the. You better train every part of your body. I mean, you gotta put the whole hip into it. Snap, snap. You better train, become one with the. You better train every part of your body. Running water never goes stale, so you gotta just keep on flowing, keep on flowing. So you gotta just keep on, just keep on. Under the sky, under the heaven, there is but one family. Do not believe in styles. Styles separate man. It's a process of continuing growth. Process of continuing. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Water can flow or it can crash. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Be water, my friend.
Para hacer un símil entre dos palabras, lo que necesitamos es que tengan algo en común. En el video, Bruce Lee hace una comparación entre el comportamiento humano y el comportamiento del agua, y nos invita a que imitemos ese comportamiento del agua. Ante los inconvenientes de la vida, no se trata de forzadamente y agresivamente tratar de superarlos, sino al contrario, se trata de, como el agua, buscar alternativas sutiles y que nos inviten y ayuden a fluir en la vida. La metáfora es una figura que consiste en trasladar el sentido recto de una palabra a otro figurado, en virtud de una comparación tácita. Es un símil que no es explícito. Nelson Mandela dijo: "Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta". Aquí está diciendo luz en lugar de decir nuestras posibilidades infinitas, pero lo está diciendo de forma implícita, sin explicitarlo, sin proferir un parece o un semeja. La prosopopeya consiste en animar lo inanimado o en humanizar lo inhumano. En la lámina tenemos dos ejemplos. En el primero, decimos que la vida es capaz de comportarse como un humano y golpearnos con un ladrillo en la cabeza. Este ejemplo es el que da Steve Jobs en el famoso discurso que declamó en la Universidad de Stanford. Por otro lado, tenemos una imagen de diversos perros jugando. Si yo digo, por ejemplo, que mi perro era amante de darme discursos todas las tardes para referirme a que todas las tardes ladraba, lo que estoy haciendo es humanizar lo inhumano. La metonimia es aquella figura retórica que consiste en designar con el nombre del efecto la causa, o viceversa, con el nombre del autor sus obras, con el símbolo de algo ese algo, etc. Por ejemplo, si yo digo que he leído a Virgilio, no quiero decir que he leído a una persona que se llama Virgilio. Lo que quiero decir es que he leído el fruto de sus trabajos, por ejemplo, la Eneida. Un ejemplo parecido al anterior y no obstante diferente es el siguiente. Necesito que me ayudes con tu cabeza. Al decir yo esto, lo que quiero decir es que necesito que me ayudes con tu pensamiento. En este caso, y a diferencia del anterior, lo que sucede es que no puedo pensar tu cabeza sin tu pensamiento, ni tu pensamiento sin tu cabeza. No defino esta figura porque no aparece en el programa, pero sí anoto la diferencia que hay con la metonimia. Durante la Edad Media se creyó durante mucho tiempo que Cicerón había escrito la Retórica Erenio, el principal manual de retórica de aquella época. Sin embargo, estudios recientes demostraron que no, que Cicerón no era el autor verdadero. Es decir, que podemos imaginarnos la existencia de un libro sin su autor y de ese autor sin su libro. Sin embargo, no podríamos imaginarnos el pensamiento de un autor sin su cabeza o su cabeza sin su pensamiento. Otro ejemplo de sinécdoque sería decir México, levántate. Estoy diciendo México en lugar de decir los mexicanos, que son los que componen a México. La hipérbole es aquella figura que consiste en exagerar, aumentando, disminuyendo de forma excesiva aquello de lo que se habla. Albert Einstein escribió: "Cientos de veces al día me recuerdo a mí mismo que mi vida interior y mi vida exterior están basadas en las labores de otros hombres.
vivos o muertos, y que asimismo yo debo esforzarme por dar en la misma medida en que he recibido y aún estoy recibiendo. Evidentemente, Albert Einstein no pensaba cientos de veces al día esto. Nos encontramos ante un ejemplo de hipérbole. Una interrogación retórica es aquella figura que consiste en afirmar preguntando, es decir, consiste en utilizar una pregunta que no espera respuesta, puesto que indirectamente está ya afirmando. Existe latente en las masas un entusiasmo inagotable por el socialismo. Los que solo saben seguir los caminos rutinarios, aun en un periodo revolucionario, son absolutamente incapaces de percibir este entusiasmo. Están ciegos, todo es tinieblas delante suyo. A veces llegan hasta llamar erróneo a lo justo y confundir lo negro con lo blanco. ¿Acaso son pocas las personas de este tipo con que nos hemos encontrado? Mao, el fundador de la República Popular China, con esta pregunta lo que hace es afirmar que continúan siendo muchos los que confunden lo justo con lo injusto. La ironía es aquella figura que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. El ejemplo es transparente. Gracias, dice el gato, me encanta el tomate. Es como si le decimos a un amigo que acaba de reprobar un examen de matemáticas que es un genio en matemáticas. Probablemente lo que estamos diciendo es lo contrario a lo que hemos dicho. La anadiplosis consiste en repetir al comienzo de una cláusula o verso la última palabra del verso cláusula inmediatamente anterior. How feel you? Cold, sir. Afraid, are you? No, sir. See through you. We can. Be mindful of your feelings. Your thoughts dwell on your mother. I miss her. Afraid to lose her, I think. Hmm? What has that got to do with anything? Everything. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. I sense much fear in you. En el video observamos cómo el último elemento de un sintagma se convierte en el primero del siguiente. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento y el sufrimiento lleva al lado oscuro. Espero que este video te haya servido, además de para conocer las figuras principales que aparecen en el programa de estrategias de comunicación escrita, para recordar tres cosas más: que, como dice el taoísmo, hay que fluir como el agua, que, como dice el maestro Yoda, hay que vivir sin miedo, y como dice Martin Luther King, siempre debemos seguir soñando.